La historia registra a uno de los mejores asesores financieros de todos los tiempos en las páginas de las Escrituras. Este es José en Egipto, cuya trayectoria revela valiosas enseñanzas sobre cómo gestionar los recursos con sabiduría divina. La práctica del ahorro no surgió con las instituciones bancarias modernas, sino en cuentas antiguas, como la bíblica. Al comprender estos principios, es posible transformar la situación económica no por casualidad, sino a través de una visión basada en principios más elevados. El informe presenta 10 lecciones extraídas del plan de José, un hombre que pasó de la prisión al palacio, no mediante la acumulación de riquezas, sino mediante la obediencia y una perspectiva de largo plazo. El último punto abordado podría ser la clave para superar la escasez de forma definitiva. Primero, José salvó por visión, no por miedo. Mientras los egipcios disfrutaban de los años de abundancia, el anticipo, el futuro. La gente consumía, gastaba y celebraba, pero él sabía que los buenos tiempos no duraban para siempre. Su actitud no fue motivada por el miedo, sino por la revelación. Cuando recibes una visión divina, aprendes a ver más allá del momento presente. La sabiduría no consiste en ahorrar por miedo a perder, sino en reconocer que la abundancia sin propósito se acaba. En los capítulos 41, 47 y 48 del Génesis se dice que, durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo abundantemente y José recogió todo el excedente, almacenándolo en las ciudades. No actuó de repente, sino con planificación. Este es el primer principio bíblico de la economía: prepararse antes de que surja la necesidad. La bendición no acompaña a quienes viven sin rumbo, sino a quienes actúan con propósito. El ahorro comienza cuando dejas de reaccionar ante el presente y comienzas a obedecer una visión eterna. En segundo lugar, José estableció un porcentaje fijo, el principio del 20%. La guía divina fue clara: que Faraón separara una quinta parte de la cosecha de Egipto, según Génesis 41:34. Eso significaba el 20%. José no sugirió quedarse con lo que quedaba, sino determinar una parte específica. La economía bíblica no es emocional, es disciplina. Quienes esperan tener más para empezar a ahorrar generalmente nunca lo hacen, ya que la acción no depende de los ingresos, sino de la organización. La enseñanza de José sigue vigente: reserva antes de gastar, no después. Al hacer esto, no solo acumulas dinero, sino que educas tu mente para gestionarlo. El 20% representa obediencia, no valor. No importa si hoy son 5 o 50 reales. Lo esencial es la constancia y el propósito. El orden siempre precede a la provisión. Aquellos que honran la disciplina divina experimentan abundancia, incluso cuando otros enfrentan privaciones. En tercer lugar, José estructuró los recursos de manera organizada. La Biblia menciona que almacenó alimentos en ciudades, no en un solo lugar. Esto indica división, planificación y distribución. Creó un sistema, algo que muchos ignoran hoy. No basta con ahorrar, necesita saber dónde, cómo y por qué. José no tenía cuentas bancarias, pero tenía sabiduría divina, lo que lo llevó a desarrollar un método tan eficiente que nadie pasó hambre durante los 7 años de escasez. Una cuenta vacía no siempre es el resultado de ingresos insuficientes, sino de una gestión desorganizada. Siga el ejemplo de José. Organice los recursos, defina categorías: ahorro, inversión, generosidad y emergencias. El desorden financiero es enemigo de la bendición. La abundancia no fluye hacia manos desorganizadas. Cuarto, José mantuvo la coherencia durante los años de abundancia. El texto relata que acumuló cereales durante 7 años consecutivos, sin interrupción. Este no era un objetivo temporal, sino un estilo de vida. No cambió el plan cuando la gente se cansó de almacenar, porque entendió que la disciplina de hoy garantiza la seguridad del mañana. Quienes ahorran solo cuando se sienten motivados rara vez logran resultados. La bendición se manifiesta en la fidelidad a las pequeñas cosas, incluso cuando nadie se da cuenta. Dios valora más la constancia que el entusiasmo pasajero. Ahorrar es parecido a sembrar. El fruto no aparece inmediatamente, pero la cosecha llegará. Quinto, José no confundió la abundancia con la libertad para gastar. Dice la sabiduría popular que en la casa del prudente hay provisiones, pero el necio devora todo lo que tiene. Esto no es falta de recursos, sino falta de control. José no consumió todo, entendió que ahorrar no es avaricia, sino prudencia. Guardar no significa desconfiar de Dios, sino honrar lo que Él ha confiado. La abundancia se da para gestionarla, no para desperdiciarla. Sexto, sus ahorros tenían un propósito mayor: salvar vidas. Cuando llegó la hambruna, Egipto tenía pan, y no solo Egipto. Todo el mundo buscaba provisiones allí. Su sabiduría no solo benefició a una nación, sino también a su propia familia. La salvación bíblica no es egoísta. No se trata de mí, mi casa o mis cuentas, sino de ser un canal de bendición. Los ahorros pueden sustentar un ministerio, ayudar a alguien necesitado o convertirse en semillas para el reino. Cuando hay un propósito eterno, el dinero adquiere un nuevo significado. Dios no multiplica lo que se acumula con el miedo,
sino lo que se reserva con la visión. Cada grano almacenado por José tenía como objetivo preservar la promesa divina. Cada dólar ahorrado podría ser la clave para algo más grande que usted, mismo punto en séptimo lugar. Su lealtad y administración lo llevaron a posiciones de liderazgo. José comenzó en prisión y terminó gobernando Egipto no por suerte, sino por sabiduría administrativa. El faraón identificó algo raro en él: orden, estrategia y confiabilidad. Dios no promueve a los que solo oran sin actuar, sino a los que gestionan con excelencia. Si alguien es fiel, en un poco recibirá más. Muchos quieren liderar sin aprender a ahorrar, pero quien no sabe administrar 100 reales, no sabrá administrar 1000. Economía se prepara para mayores responsabilidades. José no solo acumuló grano, sino también confianza. Cuando llegó el momento, Dios lo posicionó porque sabía gestionar lo que otros desperdiciaban. La promoción divina siempre llega a quienes demuestran habilidades de gestión. Punto octavo. José reconoció que su sabiduría provenía de Dios. Cuando Faraón lo elogió por la interpretación de sus sueños, él respondió: no está en mí. Dios le dará respuesta a Faraón según Génesis 41:16. José no se consideraba el autor del plan, sino el mensajero de la voluntad divina. Esta es la diferencia entre el éxito terrenal y la prosperidad bíblica. La sabiduría financiera depende no solo de la inteligencia humana, sino también de la guía del espíritu. Dios puede indicar cuándo ahorrar, cuándo invertir y cuándo donar. Las decisiones económicas no deben tomarse solo con la mente, sino consultando con el cielo. Antes de actuar, ora. Antes de gastar, pregunta. La economía de José no era meramente humana, sino espiritual. La sabiduría financiera sin comunión con Dios se reduce a fríos cálculos. Punto noveno. Los ahorros transformaron a José en una figura de influencia. Cuando el hambre asoló el mundo, todos recurrieron a Egipto. El esclavo olvidado se convirtió en el hombre más buscado de la tierra. Su historia demuestra que una gestión inteligente de los recursos no solo preserva, sino que también eleva. La obediencia lo posicionó y la disciplina le abrió puertas. Dios usó su administración para hacerlo gobernante sobre las naciones. El ahorro no solo ofrece estabilidad, sino también influencia. No se trata solo de prepararse para sobrevivir, sino de poder liderar. Quienes saben gestionar sus propios recursos son capaces de liderar equipos, empresas y ministerios. El ahorro es, en sí mismo, una forma de liderazgo. Quienes administran su dinero demuestran que están preparados para asumir mayores responsabilidades. José convirtió el ahorro en un acto de obediencia espiritual. Muchos consideran la gestión financiera algo mundano, pero para él era una forma de servir a Dios. Su fidelidad al almacenar el trigo fue una expresión de su fidelidad a la visión divina. Cada vez que guardaba el grano, declaraba: creo en lo que Dios me ha mostrado. Y cuando llegó la crisis, su obediencia se convirtió en provisión. El ahorro, cuando se hace bajo la dirección de Dios, deja de ser una práctica humana y se convierte en un ministerio. Dios no te pide que ahorres para acumular, sino que multipliques y sostengas tu propósito. El ahorro no reemplaza la fe, lo demuestra. Gestionar sabiamente es actuar con fe, creyendo que quien provee hoy también proveerá mañana. José no era un economista, sino un hombre de fe con sabiduría divina. Su historia revela que el problema no es el dinero, sino la falta de propósito. Dios no quiere ver a nadie esclavizado, gastando sin control o atrapado en deudas. Quiere ver gente libre, organizada y bendecida. La lección de José es clara: planificar antes de gastar, preservar una porción con un propósito, ser constante incluso cuando nadie esté mirando. Haga esto con visión, no con miedo, y reconozca que la verdadera provisión proviene de Dios. Viviendo según estos principios, el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en un instrumento, ya que Dios no multiplica la desobediencia, sino la buena administración. No esperes a que llegue una crisis para obedecer. Empieza hoy como José mientras todavía hay mucho. El mismo Dios que te dio sabiduría para salvar puede darte dirección para prosperar. No se trata de suerte, se trata de obediencia. No es magia, que es gestión. Y no es egoísmo, es visión. Así que pregúntate hoy: ¿estoy usando los recursos que Dios me dio como José o como Egipto? Uno se almacenó con un propósito y sobrevivió. El otro gastó sin pensar y sufrió. La diferencia no estaba en el dinero, sino en la sabiduría.